Buenos días, mi nombre es Mercedes Rodríguez, soy docente del Departamento de Genética y hoy les voy a dar la segunda parte del teórico de aproximaciones basadas en la genética para el tratamiento de enfermedades. Durante la primera parte hablamos sobre la producción de proteínas recombinantes y dimos el ejemplo de cómo se formó la primera proteína recombinante, que es la insulina. Y hoy vamos a continuar el teórico con la producción de anticuerpos mediante ingeniería genética. Los anticuerpos terapéuticos producidos artificialmente están diseñados para que reconozcan específicamente un antígeno único. Tradicionalmente los anticuerpos monoclonales eran secretados producidos en hibridomas. Desafortunadamente, el potencial terapéutico de estos anticuerpos monoclonales producidos en animales es limitado. Aunque los anticuerpos monoclonales de los roedores se pueden generar contra patógenos humanos o células humanas, tienen una vida media muy corta en el suelo humano. Y a menudo el sistema inmunológico del huésped produce anticuerpos contra los anticuerpos monoclonales producidos en el roedor. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es humanizar los anticuerpos. Se utiliza la ingeniería genética para producir anticuerpos monoclonales modificados en los que parte o toda la secuencia de la proteína de roedores se reemplaza por la secuencia humana equivalente. A menudo esto se logra sustituyendo parte de la secuencia del ADN del roedor con secuencia equivalente del ADN humano y se producen anticuerpos quiméricos. Entonces, esto es un anticuerpo completamente formado en un roedor. Tenemos anticuerpos quiméricos BC, están diseñados genéticamente para presentar las regiones hipervariables de los anticuerpos de roedor unido a la secuencia de regiones constantes humanas. Se puede también diseñar anticuerpos humanizados de modo que toda la molécula es de origen humano, excepto el CDR. Más recientemente ha sido posible obtener anticuerpos completamente humanizados en roedores. Pero, ¿cómo se obtienen los anticuerpos que son completamente humanizados en los roedores? Para obtener anticuerpos humanizados en un roedor, los ratones son genéticamente modificados para que solamente produzcan anticuerpos completamente humanos. Para ello, los loci de la cadena pesada y ligera de la inmunoglobulina de ratón se eliminan en las células madres embriónicas mediante, puede ser, por ejemplo, un sistema CRE-LOX. ¿Qué es este sistema CRE-LOX? El sistema CRE-LOX consiste en una recombinasa, que es la recombinasa CRE, que reconoce sitios LOXP, que son estos que están acá, de 34 pares de bases, donde la orientación y la ubicación de los sitios determina cómo se reorganiza el material genético. Entonces, se pueden llevar a cabo translocaciones entre moléculas de ADN, se pueden llevar a cabo deleciones cuando recombinan dos CRE-LOX, LOXP acá, y CRE actúa, se escinde todo esto y queda una delesión, o se pueden realizar inversiones. Entonces, con este sistema se noquea la cadena pesada y ligera de la inmunoglobulina del ratón y se le introduce las cadenas liviana y pesada de la inmunoglobulina humana por electroporación. Entonces, se puede generar un ratón que tiene
la secuencia que nosotros queremos sacar flanqueada por los sitios LOXP y se cruza con otro ratón que tiene la secuencia para producir la recombinasa CRE. Y se forma así un ratón que produce la recombinasa CRE y además tiene en este caso, la inmunoglobulina, la cadena liviana y pesada de la inmunoglobulina de ratón, flanqueada por los sitios LOXP. Y se genera la delesión de esa región. La mayoría de los anticuerpos monoclonales aprobados están destinados a tratar cáncer o enfermedades autoinmunes. Por lo que, en general, estas terapias son empleadas para inhibir patologías que tengan efectos nocivos. Un ejemplo es el trastuzumab, que se une al dominio extracelular, al cuarto dominio extracelular de HER2, y se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama. Otro ejemplo es el Avastin, que es un anticuerpo que reconoce al compuesto, a la molécula extracelular, que es el factor de crecimiento vascular, e impide su interacción con los receptores. Entonces así impide la formación de la angiogénesis en los tumores. Ambos ejemplos son anticuerpos que están completamente humanizados y se utilizan para tratar diferentes tipos de cáncer. Ahora bien, la ingeniería genética también se ha utilizado para la detección y el desarrollo de nuevos fármacos, y lo que se está empezando a practicar cada vez más es la medicina personalizada. ¿En qué consiste? Por ejemplo, tenemos un paciente que se ha hecho un tratamientos convencionales y que no ha tenido éxito, se biopsia, se analizan todos los marcadores moleculares y se ve qué mutaciones presenta el tumor en la persona. Se generan animales que presenten un tumor con similares características al del paciente y se testean diferentes tipos de drogas. Luego se analizan los resultados en los avatars, de ahí se saca un resultado final de un tratamiento alternativo que se le puede otorgar al paciente. Pero veamos cómo se emplean los avatars, digamos el screening de drogas que podrían ser necesarios para el tipo de cáncer que tiene el paciente. Bueno, ahora bien, ¿cómo se utilizan los avatars? ¿Cómo se le introduce esta muestra de células tumorales provenientes del paciente al avatar, que va a ser usado para testear una gran cantidad de drogas? Del paciente se obtienen células del tumor mediante una biopsia, se separan formando una suspensión simple célula y esas células son inyectadas formando senoinjertos en una larva de 48 horas y el número de células que se necesitan es mucho menor que si hacemos lo mismo con el adulto. Pero esta larva crece como temperatura máxima 34 grados. Cuando se utilizan adultos genéticamente inmunocomprometidos, y se le inyectan las células, se requieren muchas más células para la inyección, 10 a la 5, y el animal puede crecer a 37 grados, que es lo que más se desea para probar la droga, que es la temperatura corporal. Muchos de los avatars que se emplean están modificados genéticamente. ¿Cómo se realiza esta modificación? Puede ser o la microinyección de embriones, y se puede microinyectar ya sea para expresar un oncogen, y entonces se introduce un vector que tiene el cDNA, la secuencia del oncogen deseado. Además tiene 2 sitios TOLS, que estos sitios son sitios que son reconocidos por una transposasa, que se introduce en forma con su mensajero, su ARN mensajero, se introduce conjuntamente con el vector. Entonces, la transposasa, utilizando los sitios TOL, va a insertar esta secuencia en el genoma del
organismo. Además, la expresión del oncogen está dirigida por un promotor tejido específico y se le puede introducir un marcador que puede codificar para una proteína fluorescente y entonces se puede ver se pueden identificar cuáles son las células que presentan el transgen. O si no, se podría silenciar un gen supresor de tumores y entonces ahí vamos a ver ahora si utilizan diferentes sistemas. En este caso está graficado el sistema CRISPR-Cas, que también se incorpora al genoma utilizando los sitios TOL y la transposasa TOL. TOL2 es un transposón activo que deriva del pez medaca y así facilita la inserción del transgen en el genoma del pez cebra. También se puede insertar cualquiera de estos dos vectores o los dos, porque podría quererse activar, expresar un oncogen y silenciar un gen supresor de tumor para generar el tumor en el avatar. Y en el adulto se podría también, por electroporación, se puede introducir las moléculas recombinantes y así formar el pez cebra adulto con un tumor desarrollado que tiene las características del paciente. ¿Cómo es este sistema Cas? ¿Cómo hago yo para silenciar un gen determinado? Es un sistema que se utiliza muchísimo en terapias génicas y editar un solo gen, en este caso está como ejemplo para editar un avatar, pero se puede utilizar también para terapia. Cas es una nucleasa que es dirigida a un sitio que se une a un ARN mensajero que tiene una secuencia de 20 nucleótidos complementaria a la región donde yo quiero producir el cambio, editar o deletar. La enzima corta al ADN a 3 pares de bases de un sitio PAM, que diferentes Cas, hay muchísimos tipos de Cas, y cada Cas tiene diferentes tipos de PAM. Entonces esto es dirigido con el ARN mensajero guía, se le llama, dirige a la nucleasa a un lugar específico y se corta. Una vez que se corta, se genera el corte de la molécula de ADN, lo que nosotros vamos a tener es 2 vías de reparación de ese daño. Una vía de reparación es la NHEJ, que es la Non-Homologous End Joining, que es propensa a cometer errores, donde se generó el corte, son procesados por la maquinaria de reparación de ADN, que es una maquinaria endógena, y reunidos. Pero durante este proceso se pueden producir indels que pueden ser o de lesiones o inserciones. Ya sea la deleción de pequeños fragmentos o la inserción de pequeños fragmentos de ADN en una región codificante puede llevar al silenciamiento de un gen, a un corrimiento en el marco de lectura o a una generación de un codón stop prematuro que lleve a una mutación en el gen y lo silencia. El gen deja de ser funcional. Por el otro lado, tenemos una edición precisa de alta fidelidad que se realiza por la vía HDR, que es la Homology Direct Repair, y se edita el gen generando una modificación precisa. Si nosotros queremos modificar la secuencia de un gen en una región definida, este sistema podría ser muy útil. Sin embargo, la mayoría de las veces estos cortes se arreglan utilizando esta vía. Existen otros sistemas de nucleasas que son muy parecidos a CRISPR-Cas. Estos sistemas de nucleasas puede ser la zinc finger nucleasas o transcription activator like effector nucleases, TALEN. Las nucleasas que actúan en estos sistemas generan un corte doble hebra y ahí se puede generar la reparación con error, y entonces se genera el silenciamiento o la mutación de este gen y la inactivación de este gen, o se puede generar la corrección, y la corrección puede estar dada por el alelo normal o
por un ADN transgénico para corregir el error como nosotros quisiéramos. En todos los casos, las nucleasas se unen, reconocen regiones específicas al ADN. Acá tienen la nucleasa que está involucrada en el sistema ZFN o la nucleasa que está involucrada en el sistema TALEN. Y en ambos casos, estas nucleasas reconocen secuencias específicas en el ADN para producir el corte. Por eso son dirigidas a lugares específicos. Acá hay una tabla donde se comparan estos sistemas y, por ejemplo, la nucleasa que fue descubierta en 1996, la ZFN, requiere reconocimiento secuencia proteína. TALEN también requiere reconocimiento secuencia proteína, fue descubierto en el 2010. Y CRISPR-Cas requiere un reconocimiento entre el ARN guía y la secuencia complementaria. Tenemos el riesgo de que al editar, al introducir una nucleasa para cortar una secuencia doble hebra, corte otras regiones que tengan secuencias similares a las que reconoce la nucleasa. Y eso se le llaman genes que son off-targets. Pero volviendo a los avatars, tenemos los animales, en este caso ponen el transgénico, pero en realidad podemos tener muchos animales avatars, diferentes tipos, y tenemos, por ejemplo, en este caso está el zebrafish transgénico, pero pueden ser otros animales transgénicos, otros modelos de animales transgénicos. Y los que han recibido el Xenograph, tenemos también cultivos en 3 dimensiones o ratones que han recibido el injerto de células. En estos casos se ha recibido el injerto de células del paciente. Para generar todo esto, el ensayo lleva semanas a meses para generar el transgen, dependiendo cuántos genes queramos modificar en general, el animal transgénico y qué animal queramos hacer. En el caso de pez cebra puede llevar entre semanas y meses. El ensayo en estos casos puede llevar una semana como máximo. En el caso de utilizar un pez adulto puede llevar semanas o meses. En el caso de utilizar cultivos en 3 dimensiones, organoides, entre 1 o 2 semanas. Y en el caso de utilizar ratones, puede llevar como avatar, puede llevar hasta varios meses. Entonces, una vez testeadas todas las drogas que nosotros queremos testear en nuestros avatars, en nuestros modelos, lo que se hace es analizar los resultados y se obtiene la droga que ha sido mejor para ya sea el tipo de las células tumorales del paciente o que con tumores que tengan mutaciones similares en el caso de utilizar transgénicos para el testeo de drogas. Y esa droga puede ser empleada al paciente. Vamos a entrar en la terapia génica. La terapia génica implica la modificación genética directa de las células del paciente para lograr un objetivo terapéutico. Las modificaciones genéticas pueden involucrar la transferencia de construcciones genéticas artificiales, generalmente una molécula de ADN, pero también pueden involucrar la transferencia de ARN o oligonucleótidos. La terapia génica puede ser en la línea germinal o terapia génica somática. La terapia génica de la línea germinal produciría una modificación que es transmisible, permanente, y podría lograrse mediante la modificación de un gameto o un cigoto o un embrión temprano durante la fertilización in vitro. Está ampliamente prohibido por razones éticas. Sin embargo, la modificación de ADN mitocondrial, como ya vieron en otros videos en donde Víctor Rage les explicó terapia mitocondrial, previene enfermedades mitocondriales severas y es legal en Inglaterra. La terapia somática busca modificar células específicas o tejidos de pacientes de manera que se limita a ese paciente.
Por ahora, todas las terapias génicas en desarrollo y desarrolladas involucran la modificación genómica de una célula somática. No existen terapias génicas, de hecho, germinales están prohibidas. Pero, ¿cuáles son los problemas éticos de la terapia de la línea germinal? El principal argumento en contra de la terapia de la línea germinal sería que uno no puede prever las consecuencias de esa terapia. Cuando uno hace terapia somática, uno se limita a solo un individuo, pero la terapia en la línea germinal lleva también a la descendencia. Incluso si el tratamiento inicial se realizó con consentimiento informado, las generaciones posteriores no tienen otra opción en el caso de la terapia de la línea germinal. Hay varios argumentos que llevan a que una terapia germinal no sea necesaria. Primero, para las condiciones recesivas, solo una proporción muy pequeña de los genes de la enfermedad son portados por personas afectadas. La gran mayoría de estas mutaciones se encuentran en heterocigosis, o sea, en individuos que son heterocigotos sanos. Para una enfermedad recesiva que afecta a una persona en 10.000, solo un 1% de los alelos de la enfermedad están en personas afectadas. Si detenemos o no a las personas afectadas de transmitir los genes de su enfermedad, ya sea mediante terapia de la línea germinal o por esterilización, podríamos decir, a un precio muy alto, esto va a tener poco efecto en la erradicación de ese alelo mutado. Además, para las enfermedades que son recesivas ligadas al cromosoma X, la proporción es solo un tercio. Solo un tercio de los alelos mutados los llevan los individuos enfermos, o sea que estamos en la misma. Si nosotros tomamos en cuenta las condiciones de una enfermedad que es dominante con penetrancia completa, todos los alelos de la enfermedad los porta una persona que es afectada. Pero la mayoría de las mutaciones de las enfermedades dominantes, enfermedades que presentan una herencia dominante, se deben a mutaciones recurrentes en la población. Entonces, eliminar un alelo mutado en realidad no erradicaría la enfermedad de la población porque se generan mutaciones recurrentes. En general son enfermedades severas aparte. Por último, una objeción convincente es que la terapia de la línea germinal es innecesaria. Las parejas candidatas con trastornos mendelianos dominantes o recesivos, que presentan riesgo de recurrencia 50% y 25% respectivamente, podrían seleccionar embriones mientras que se realiza una fertilización in vitro y simplemente seleccionar el 50% o el 75% de los embriones que no estén afectados y reimplantar esos. Por eso no tendría ningún caso llevar a cabo una terapia en la línea germinal que sea heredable. Entonces, en cuanto a la terapia génica somática, hay varias estrategias para llevar a cabo la terapia génica somática. Se puede dar una terapia de aumentación, o sea, a una célula que le falta un factor, se le da la secuencia que codifica para ese factor y entonces la célula puede empezar a producir el factor. Puede ser la corrección, se puede corregir una célula que tenga un alelo mutante y se puede llevar a la corrección del error. Ya vimos, les mencioné algunos sistemas donde son nucleasas que pueden corregir errores, sistemas con nucleasas que corrigen, que editan el genoma, como Cas, como Talen, como el ZFN, y se corrige el error. O sea, se puede corregir la mutación. Se puede inhibir la expresión del gen, ya sea inhibiendo en la etapa de la transcripción mediante pequeños ARNs que inhiben la transcripción, la estabilidad del ARN mensajero, o inhibiendo la traducción y bloqueando el pasaje de ARN mensajero a la formación de la proteína. También se puede matar a la célula.
Este tipo de terapia generalmente se emplea en cáncer. Se puede hacer directamente, ya sea dirigiendo un gen que genere toxicidad a la célula y la mate, o un gen metabolizador de profármacos que hace que las células sean vulnerables a los efectos de algún tipo de fármaco, y entonces ahí muere, al aumentar la susceptibilidad, muere la célula, en este caso la célula tumoral, por ejemplo. Alternativamente, se puede hacer lo que se llama la inmunoterapia, que es una forma de matar indirectamente a las células. Se pueden activar a las células del sistema inmune para matar selectivamente a la célula, en este caso tumoral. En la terapia génica puede ser ex vivo o in vivo. En la terapia génica ex vivo se extraen las células del paciente, se modifican genéticamente en el laboratorio y se devuelven al paciente. Esto permite que solamente las células apropiadas son las que son tratadas. Asegurarse que realmente presentan la modificación genética antes de ser devueltas. Pero en muchos tejidos esto no es posible y entonces lo que se puede hacer es hacer una terapia in vivo. Y la terapia in vivo es introducir el vector y dirigirlo al tejido específico. Y eso ya vimos que hay vectores que tienen un tropismo específico. Terapias que están en ensayo clínico, el 65% son terapias para tratar cáncer. El 11% son para tratar enfermedades monogénicas y el 7% son para tratar enfermedades infecciosas. El primer éxito definitivo de la terapia génica se produjo para el tratamiento de la inmunodeficiencia severa combinada, en donde los linfocitos B y T del paciente no funcionan adecuadamente. Los pacientes son extremadamente vulnerables a las enfermedades infecciosas. La forma más común de la inmunodeficiencia severa combinada se debe a mutaciones inactivadoras del gen IL2RG, que está ligado al cromosoma X. Otra forma menos común se debe a la deficiencia de la adenosina desaminasa a otro gen, a la deficiencia de otro gen. Es menos común, pero también se están generando terapias génicas contra ese tipo de inmunodeficiencia severa. Se utilizaron células de la médula ósea enriquecidas en células madres hematopoyéticas. Además, se seleccionó las células que eran CD34 positivas, o sea que son las células que son células madres hematopoyéticas. Con el uso de vectores retrovirales se incorporó el gen ILRG2 en las células, se seleccionaron las células que presentaban este gen y se volvió a introducir esas células modificadas dentro del paciente. Otro tipo de terapia que se ha hecho es el tipo de terapia de la hemofilia B, que es un desorden genético que, como ustedes deben saber, está ligado al cromosoma X, es recesivo, y se debe a la deficiencia del factor de coagulación 9. En este trabajo se realiza una única inyección de un virus tipo adeno recombinante con el cDNA del factor 9, del factor de coagulación 9. Y el tratamiento fue un éxito. Incluso cuando se logra solamente un 10% de expresión comparado con los niveles normales que una persona tiene, la terapia fue un éxito. Este es otro trabajo en donde es un ejemplo de terapia génica in vivo, donde se curó mediante terapia génica la enfermedad congénica de Leber tipo 2, que es un tipo de ceguera de herencia recesiva y que se debe a la mutación del gen RPE65, que es una enzima, codifica para una enzima de la retina. Este gen, en este trabajo, este gen se inserta en un vector que es un tipo adenovirus
recombinante y se mejora muchísimo se mejora la agudeza visual en la mayoría de los pacientes tratados. Por último, otro tipo de terapia, este tipo de terapia génica se está tratando de realizar, está en ensayos clínicos y son terapias para curar la infección del HIV. Todo surge a partir de este paciente, Timothy Ray Brown, que es se le llama paciente Berlín, que es una persona que era HIV positiva, y entonces el paciente Berlín recibió un trasplante de médula ósea de una persona que presentaba una mutación en el correceptor CCR5. Luego de recibir ese trasplante halogénico, el paciente Berlín aborta la infección con el virus HIV y hasta hoy es un paciente curado de la infección del virus HIV. Quiere decir que no presenta más el virus HIV. A partir de ahí se empezaron a diseñar una cantidad de terapias que lo que se trata de hacer es de modificar, mutar el gen, editar este gen, el correceptor CCR5. La terapia sería ex vivo, se trataría de modificar las células del paciente y noquear el gen CCR5 y introducir esas células nuevamente. Ustedes ven acá en esta tabla, tengo todas las terapias que se están haciendo y están utilizando, por ejemplo, están utilizando lentivirus y lo que hacen para noquear es utilizan moléculas de ARN o sistemas en los que está involucrada la nucleasa ZFN Zinc Finger Nuclease. Por último, vamos a hablar de la producción de vacunas mediante ingeniería genética y vamos a mencionar el ejemplo de las vacunas que se están desarrollando y que se desarrollaron contra el COVID-19. Estas vacunas pueden ser virus inactivados o debilitados, pueden ser basadas en vectores virales, pueden ser basadas en ácidos nucleicos o basadas en proteínas. Lo que se introduce es la subunidad de la proteína, por ejemplo. Las que son basadas en ácidos nucleicos, podemos tener, por ejemplo, de tipo de ADN, en donde se genera una molécula de ADN recombinante que tiene la secuencia que codifica para la proteína de la espícula. La proteína de la espícula es esta que está acá, esta rojita que está acá, que sirve para la adhesión del virus a la célula. Entonces se genera una molécula recombinante que tiene el cDNA del gen de la espícula. Se introduce a la célula, esa molécula recombinante se transcribe a ARN mensajero, se traduce a proteína y esta proteína genera la respuesta inmune. Las que son basadas en ARN, en realidad es una molécula de ARN que también puede traducir el gen de la espícula una vez que se introduce a la célula, cubierta por una bicapa lipídica. Entonces se introduce esta partícula, entra la molécula de ARN mensajero a la célula, se traduce a proteína y la proteína desencadena la respuesta inmune. También tenemos vacunas que se han generado y que se están generando con vectores virales. Por ejemplo, tenemos vacunas que se generaron con vectores virales que requieren de la replicación, donde adentro tiene portan una molécula de ADN recombinante, también con la secuencia codificante para el gen de la espícula. Entonces se introduce ese vector viral, se replica dentro de la célula y se generan muchas partículas que luego desencadenan la respuesta inmune. También tenemos vacunas hechas con vectores virales que no son replicativos, entonces lo que tenemos es que se genera una molécula también recombinante con el gen de la espícula, con el cDNA de la espícula,
y se introducen, y esa misma partícula es la que genera la respuesta inmune sin pasar por la etapa de replicación. Y tenemos vacunas generadas en base proteica. Lo que se hace es introducir una subunidad o un tramo de la proteína de la espícula, y eso es lo que genera la respuesta inmune. También tenemos vacunas que se están generando, que son tipo partículas virales, que en realidad en la superficie llevan la proteína de la espícula, y eso es lo que va al introducirlas va a desencadenar la respuesta inmune. Hasta marzo del 2021 se generaron todas estas vacunas. En el Uruguay se da la de Pfizer, que es una tecnología tipo ARN. Lo que se introduce es una molécula de ARN mensajero. Y también se da la Sinovac, que es un virus inactivado. Si ustedes ven, ambas requieren 2 dosis. La que está basada en ARN mensajero, por ser una molécula muy inestable, requiere temperaturas muy bajas, por lo cual es difícil el mantenimiento de esa vacuna. En cambio, la Sinovac requiere temperaturas más elevadas, una heladera sería suficiente. En cuanto a la eficiencia después de la segunda dosis, se ve que después de la segunda dosis la eficiencia frente al COVID grave, frente a generar COVID, sintomatología grave de COVID, la eficiencia de Pfizer es de 100%, y la de Sinovac aún no se conoce, pero se está teniendo muy buena respuesta, por lo que se ve epidemiológicamente. La eficiencia global se ve que, por ejemplo, en la Pfizer tenemos que un 94,6%, luego de 7 días pasada la segunda dosis, 94,6% de las personas generan la respuesta inmune sin ningún problema, y en la Sinovac la eficiencia anda entre 50 y 91%. Por supuesto que se está viendo que la respuesta es buena, que está bajando la cantidad de contagios hoy en día, y la severidad de la sintomatología. Estos son los países donde se han aprobado estas vacunas, y bueno, y les muestro nuevamente todos los tipos de vacunas que se están haciendo, que se hicieron hasta marzo del 2021, y otras más que se están generando, que vienen con estas mismas tecnologías que les mostré en las 2 diapositivas anteriores. Bueno, con esto me despido, terminamos la segunda parte del teórico, y la última, esta es la bibliografía recomendada. Espero que hayan disfrutado de la clase y muchísimas gracias. Hasta luego.